Bueno, esta plataforma que se llama Contabilidad es un método que lo creó un profesor que se llama Jorge Barros, ¿ya? Un profesor de contabilidad. Y es un método muy didáctico. Si ustedes se dan cuenta aquí en la pantalla, su logo principalmente alude a ese logo. Ese logo. Está con colores: azul, verde, rojo, amarillo, celeste. Entonces, ese es un logo del método Barros. Ese método se enseña en la universidad. Yo principalmente cuando estudié en INACAP aprendí con este método porque es muy didáctico y es muy fácil de aprender la contabilidad. Así que, y este va a ser el método también que nosotros vamos a utilizar, ¿ya? Y en esta plataforma, que fue un curso que yo entré para capacitar, hay varios profesores de otros colegios que se están capacitando en temas de contabilidad, pero no para aprender contabilidad, sino para poder usar esta metodología, ¿ya? Entonces les voy a mostrar unos videos que aparecen acá, que espero que se vean bien, para que un poco vamos recordando de las primeras clases para ver de lo que significa lo que es la contabilidad. No sé si lo voy a poder agrandar acá, a ver. Sí, lo puedo agrandar. Ya. Ustedes me dicen si se escucha. Vamos a iniciar este curso con una interesante pregunta. ¿Qué es la contabilidad? Del punto de vista matemático y en términos muy simples, podríamos decir que la contabilidad es una técnica aritmética que a través de innumerables sumas y restas permite procesar los datos numéricos . Bien, sí se escucha, bien. Vamos a iniciar este curso con una interesante pregunta. ¿Qué es la contabilidad? Del punto de vista matemático y en términos muy simples, podríamos decir que la contabilidad es una técnica aritmética que a través de innumerables sumas y restas permite procesar los datos numéricos que provienen de una serie de hechos económicos que ocurren en una empresa en un tiempo determinado. Por cierto que esta técnica se sustenta en determinados principios contables, normativas y disposiciones legales que regulan la práctica contable. Esto significa que si distintos contadores realizan la contabilidad de una determinada empresa, todos deberían obtener los mismos resultados. Ahora, bajo una mirada empresarial, podríamos decir que la contabilidad es el lenguaje de los negocios y por esta razón, todo empresario o persona vinculada a la gestión de una empresa debería manejar los conceptos contables fundamentales que le permitan interpretar y analizar la información registrada en la contabilidad de su empresa. También las personas de distintos departamentos de una empresa y que en su trabajo se relacionan con el área contable tendrían que manejar estos conceptos esenciales. Un hecho económico representa cualquier operación o transacción que la empresa realiza y que afecta su estructura contable, como por ejemplo, la compra de un mueble, de una máquina o de un equipo, así como también la venta de mercadería. Los hechos económicos, para que puedan ser llevados a la contabilidad, tienen que estar acompañados de documentación de respaldo, como lo son las facturas, las boletas, escrituras, contratos de compraventa y recibos que sean aceptados por las entidades fiscalizadoras. En la práctica, no todas las operaciones de compra y venta se realizan al contado en efectivo, con lo cual el movimiento del dinero se genera en momentos posteriores, que no coinciden con el hecho económico que los origina. De este modo, surge el hecho financiero, que considera el instante real en que se produce la entrada y la salida del dinero. Por ejemplo, recibir el pago en efectivo de un crédito otorgado a un cliente, el pago de una factura adeudada a un proveedor o el pago de un crédito bancario, entre otros hechos financieros. El conocimiento de los montos y de las fechas en que se generarán las entradas y salidas de dinero
permite hacer una proyección de las disponibilidades de dinero en el futuro, para lo cual se utiliza una planilla financiera llamada flujo de caja. Por otra parte, tenemos que un hecho contable es todo evento económico o financiero que tiene representación contable, es decir, que se pueden registrar en la contabilidad. Los hechos contables se materializan a través de los asientos contables. Este tema tan importante lo veremos detalladamente y con muchos ejemplos en un curso posterior de este programa. Por lo tanto, la contabilidad permite recoger los distintos datos numéricos que se originan en los hechos económicos y financieros, como las compras, ventas y pagos, que son expresados en unidades monetarias, para luego agruparlos, procesarlos y presentarlos en los distintos informes contables que se conocen como estados financieros. Los dos estados financieros más importantes que se realizan en todas las empresas son los balances y los estados de resultados. Con estos informes contables que se elaboran en forma periódica, los gerentes empresarios y ejecutivos pueden conocer la situación económica y financiera en que se encuentran sus empresas. De este modo, podrán tomar decisiones que les permitan planificar y controlar las actividades futuras, así como hacer una mejor gestión con el fin de alcanzar los objetivos empresariales. Bien, chiquillos, entonces, de esa manera, en esa parte nosotros hablábamos con respecto al primer tema, que era un poco, que era la contabilidad, ¿cierto? A qué hace referencia, y me gustaría hacer un poco un resumen de lo que hemos visto hasta ahora en términos de la contabilidad, y me gustaría preguntarle a ustedes, ¿para qué en el fondo sirve la contabilidad? ¿Qué me permite la contabilidad de acuerdo a lo que dijo el profesor Barro ahí y de acuerdo a lo que nosotros hemos hablado? ¿Qué me permite principalmente la contabilidad? A mí como empresa, como empresario. ¿Ya? Ariadna dice llevar un orden financiero. ¿Bien? Muy bien. Me permite llevar un orden financiero. Perfecto. ¿Qué más? A ver, la Yael también escribió. Contabilidad es el registro y el control de todo el movimiento económico que realiza una empresa durante un periodo concreto. Sí, eso es lo que hace la contabilidad, ¿cierto? Pero ¿qué me permite? Hay un importante tema ahí que cómo uso la información contable. ¿Qué me permite a mí la información contable? Eso es lo interesante y lo importante de la contabilidad. Claro, ver los ingresos, me permite ver los ingresos de la empresa, claro, la salida de los ingresos, llevar un registro, claro que sí. Eso es un poco las funciones de la contabilidad. ¿Ya? Pero la pregunta principal es, con esa información contable, ¿qué hago yo con esa información contable? Vivian, Jeremy, Lía, Linda, Diara, Ariadna. ¿Qué hago con esa información contable? ¿Qué me permite a mí esa información contable? Llevar a cabo una empresa. No, pues la empresa ya está a cabo. Llegar a un mejor negocio y ver cómo está el negocio. ¿Ya? Sí me permite darme cuenta si voy bien en los negocios o voy mal. ¿Ya? Pero esa información de tener, no sé, pues, utilidades, ganancias, ¿qué me permite a mí? Identificar el tipo y la ubicación de los recursos de una empresa. ¿Sí? Para eso me sirve la contabilidad. ¿Ya? Se aumenta el capital, ya. Se aumenta el capital de una empresa, ya. Por ahí va la respuesta, ¿ya? Porque yo tengo una información específica, ¿cierto? Tengo esta información contable que me la entrega la contabilidad a través de los informes contables, ¿cierto? Y eso me permite a mí hacer algo, una acción posterior. Como dice ahí, ya, aumentar el capital. Esa es una acción, ¿cierto?
pero principalmente la contabilidad me sirve a mí para tomar una decisión, para tomar decisiones, ¿ya? Y una de estas decisiones podría ser aumentar el capital de la empresa, ¿ya? Por ejemplo, si yo veo, recuerden una tarea que decía que usted tiene que convencer a los accionistas para que pongan más dinero en la empresa y la empresa pueda tener utilidades, ¿cierto? Entonces, a través de esta información contable, el gerente, el dueño de la empresa, el accionista, puede tomar una decisión y decir, a ver, sí, me conviene poner más plata en esta empresa porque tiene movimiento, ¿cierto? Tiene buenas ventas, en un tiempo tuvo utilidades, ¿cierto? Y puede salir a flote esta empresa. Por lo tanto, yo pongo más dinero, inyecto capital en la empresa y la reactivo, ¿ya? Pero puedo decir también, mira, yo creo que esta empresa tiene mucha utilidad, ya tiene harta utilidad, hagamos un retiro y también invirtamos ese dinero en agrandar la empresa, por ejemplo, ¿ya? Ese es otro tipo de decisiones que se pueden tomar dentro de la empresa a través de la información contable y decir, a ver, yo estoy haciendo 1000 productos, pero puedo inyectar más plata, puedo comprar más máquinas, puedo contratar más personal y voy a aumentar mi producción. Esa es otra decisión que podrían tomar los gerentes, los accionistas, en términos de la utilización de la información contable. Y tal cual como se llama nuestro módulo, utilización de la información contable, me sirve para poder tomar decisiones. Eso principalmente, ¿ya? La contabilidad, su fin principal es, primero, ordenar la información, ¿cierto? Pero entregar esta información a modo de que los dueños de las empresas puedan tomar buenas decisiones en cuanto al rumbo comercial, financiero de la empresa, ¿ya? Si me puedo expandir, por ejemplo, a otros países, si puedo agrandar, si puedo comprar otro local comercial, ¿cierto? Y diversificar mis productos. Si tengo, no sé, en mi lista de productos tengo 10 productos y quiero poner 20 productos, ¿ya? Si tengo que despedir personal, si tengo que contratar a más personal, si tengo que, no sé, reducir costos. Por ejemplo, si me estoy dando cuenta que en un mes tengo elevados costos, no sé, de agua, de luz, de internet, tengo que ver cuál es el problema y tomar decisiones en cuanto a eso, ¿ya? Y aplicar medidas. Por lo tanto, como les digo, la contabilidad principalmente me sirve a mí como una técnica en tomar decisiones de acuerdo a la información que me entrega la contabilidad. Por eso es tan importante que la contabilidad sea fidedigna, sea real, no sea inventada, ¿ya? Y los datos que yo tengo que poner, ¿cierto?, en la contabilidad tienen que ser reales y no inventados. Obviamente nosotros inventamos datos a modo de poder claramente hacer simulaciones y todo eso, ¿cierto? Pero claro, la contabilidad me sirve a mí para tomar decisiones principalmente, ¿ya? Entonces, eso es lo que vimos en un principio, ¿ya? Y después también hablamos de los informes contables, de los estados financieros, ¿cierto? Mira, aquí aparece el objetivo de la contabilidad. Dice, desde la mirada empresarial, la contabilidad permite suministrar a los empresarios, gerentes y administradores información relevante sobre los resultados logrados, es decir, si ésta ha tenido o no utilidades. Además, la contabilidad entrega información sobre la situación económica y financiera de la empresa en un momento determinado. De este modo, la contabilidad ha llegado a convertirse en una valiosa herramienta para, aquí aparece lo que le decía recién, para la toma de decisiones y el control de la gestión, ¿ya? ¿Qué significa el control de la gestión? Decir, a ver, estamos bien, estamos mal, estamos más o menos, ¿cierto? Y poder determinar la empresa tiene un buen futuro, nos vamos a ir a la quiebra, vamos a tener que cerrar la empresa, no está yendo bien. Entonces, de acuerdo a ese tipo de decisiones, en el fondo me sirve la contabilidad, ¿ya? Y a modo de conclusión, tenemos acá algunos puntos que son relevantes e importantes, ¿ya? Lo primero,
que la contabilidad representa la historia de una empresa a través de cifras monetarias, ¿ya? Es la historia, es el currículum, es el historial, ¿cierto? Pero en dinero. Por ese motivo, para la empresa, interpretar correctamente la información que se muestra en los balances, los estados de resultados, es necesario saber leer los números contables. También en algún minuto, y lo vamos a ver también, en contabilidad existe un lenguaje técnico, que no es lo mismo que el lenguaje que nosotros comúnmente utilizamos. ¿A qué me refiero? Que, por ejemplo, cuando hablamos de activos y pasivos el otro día, ¿ya? Si hablamos de activo, por ejemplo, una persona activa es una persona con energía, ¿cierto? Una persona pasiva, tranquila, reposada, pero en contabilidad tiene otra connotación y otra definición como activos y pasivos. Activos, recordemos que es todo lo que tiene la empresa más lo que le deben. Pasivos, todo lo que debe la empresa más lo que le debe a los dueños, que es el patrimonio. Por lo tanto, esas definiciones no tienen nada que ver con el concepto, en el fondo, lógico que tiene activo y pasivo. Y más adelante lo mismo, cuando hablamos de pérdida, ganancia, cargo, abono, debe, haber, todos esos términos que son contables, uno va a tener que sacarse de la cabeza lo que significa realmente la palabra, si no lo vamos ahora a incorporar en nuestro vocabulario, pero en nuestro vocabulario contable, en nuestro vocabulario técnico. ¿Bien? ¿Dudas, consultas hasta lo que hemos hablado hasta ahora, chiquillos, jóvenes? Pueden abrir sus micrófonos para contestarme. Para saber que me están escuchando, que está quedando todo claro. Profe, de aquí también se puede ir dando información, ¿cierto? De todas maneras que sí. ¿Ya? Esta información igual les sirve para a lo mejor algunas guías que ustedes no han trabajado, porque yo estoy haciendo un resumen y recapitulando, ¿cierto?, todo lo que hemos visto en términos de contabilidad hasta ahora, inclusive con respecto a lo que vimos al principio en gestión comercial y tributaria, que ahí en el video el profesor Barro hablaba de la factura, hablaba de las notas de crédito, de las notas de débito, de las boletas y todos los documentos necesarios que vamos a ir utilizando en la contabilidad. ¿Sí? Recuerden también que estos videos yo los grabo y los voy subiendo al canal de YouTube. Ya ustedes buscan ahí en YouTube Administratub y tengo listas de reproducción. Y en la lista de reproducción donde dice Meet o clases online, si no me equivoco, van a encontrar los videos de todas. De hecho, he subido todas las clases online que hemos hecho hasta ahora y están ahí. Entonces, si alguien quiere acceder o alguno de sus compañeros no ha podido entrar a las clases, tiene toda la información en ese canal de YouTube y también en Classroom. En algún minuto espero esta semana poder subir todas las guías que hemos trabajado para que también tengan un orden y les voy a decir también qué guía he recibido de ustedes para que sepan qué guías deben o para que se vayan poniendo al día en la medida de lo posible, les dé su tiempo, ¿cierto? Entendemos también como profesores la realidad que ustedes están teniendo, así que, y lo hemos conversado en consejo de profesores, así que la idea es que vamos avanzando de a poco, también en la medida que podamos, ¿ya? Por eso estoy haciendo también una especie de resumen ahora de lo que hemos visto hasta ahora, ¿ya? Esto lo hemos visto a través de la guía, ahora esta plataforma es nueva, así que la estamos recién utilizando también. Lo único malo, que no sé si nos van a dar acceso para estudiantes para esta plataforma, que es el método Barros. Ya voy a hacer las consultas. Se supone que los profesores nos íbamos a capacitar acá y cada estudiante podía entrar con su root y con una clave en este portal, porque uno necesita tener una clave para este portal y empezar a estudiar lo que es la contabilidad. Que leyendo y siguiendo los pasos ustedes pueden aprender muy fácil la contabilidad, de qué se trata y empezar a hacer ejercicios contables, ¿ya? Esperemos que me puedan dar una clave para todo. Ojalá. Si no, ahí nos vamos trabajando y les voy preparando material de el que ya existe, ¿ya? Como número 2,
También a modo de conclusión, dice que la contabilidad permite conocer el movimiento del dinero, es decir, cuánto efectivo ingresó y salió. Por ahí alguien, no me acuerdo si el Jeremy o alguien dijo, claro, el ingreso de dinero o saber cuánto dinero salió de la empresa en un determinado tiempo y además entregar detalles respecto a cómo se originó cada movimiento, cómo se pagó, por ejemplo, si lo pagué en efectivo, si lo pagué con cheque, si lo pagué con transferencia electrónica. Hoy en día existen muchas modalidades de pago y sobre todo ahora en estos tiempos de pandemia, ¿cierto? Que los cajeros quizás ya no están funcionando o ya no, ya se recurre poco porque tenemos que salir poco. eh, Existe la transferencia electrónica, ¿ya? De esa manera, o los pagos online, ya a través de varios. Ahora, no solamente Transbank tiene el servicio de transferencia, sino, por ejemplo, Sencillito también tiene la opción de poder pagar a través de Internet. Entonces, este registro contable también se tiene que detallar en términos de cómo estoy pagando. Si estoy pagando en efectivo, si estoy pagando con cheque, si estoy pagando con transferencia, si estoy pagando de manera electrónica a través de alguna plataforma. Eso se tiene que también poner en las glosas. Cuando nosotros hacemos los cargos o los abonos en los asientos contables, hay que anotar ahí cómo se originó ya cada movimiento. Y también al revés, cómo me pagaron los clientes. Si los clientes me transfirieron a mi cuenta corriente o alguna cuenta que tengo en el banco, si los clientes me pagaron directamente en efectivo, si los clientes tuvieron que firmar letras o pagarés para poder comprometerse con el pago futuro de esta mercadería que yo le vendí o de los productos que yo vendí también. Esos movimientos contables también hay que generar y determinar cómo se van registrando, ¿ya? Detalle a detalle. Número 3. Con los datos contables se puede determinar una serie de indicadores y ratios financieros que permiten conocer la situación financiera de la empresa con mayores detalles. Hay cálculos también financieros en donde se pueden determinar si la empresa es líquida, si mis activos cubren los pasivos, ¿cierto? Si tengo la capacidad de pago con mis proveedores, etcétera, ¿ya? Eso ya en materia de finalización contable, en donde hago ahí un estudio financiero más acabado y decir, a ver, ¿cómo estoy en términos financieros mi empresa? ¿Ya? Y eso obviamente lo puedo determinar entendiendo la lógica de la contabilidad y cómo funciona, ¿ya? Para poder determinar si existen utilidades, si tengo la capacidad de pago, si tengo la capacidad de endeudarme, por ejemplo. También lo puedo determinar a través de los indicadores o ratios financieros, de decir, a ver, tengo la capacidad de poder pedir un crédito en el banco, ¿ya? Y los bancos obviamente se van a resguardar y cuando le asignan préstamos o créditos a las empresas, los bancos solicitan la información contable para poder determinar, a ver, si tengo la capacidad de pago o no. Porque los bancos no se van a arriesgar tampoco de pasarme, no sé, 100 millones de pesos si no voy a poder pagarlos. Entonces ahí también la información contable también es solicitada por agentes externos a la empresa, como son los bancos, por ejemplo, para acceder a diferentes tipos de crédito. En el número 4, la contabilidad permite evaluar la eficacia de los objetivos operacionales. ¿A qué se refieren los objetivos operacionales? A los objetivos del trabajo de la empresa, ¿ya? De la productividad, de la producción. Si yo soy una panadería y tengo el objetivo de fabricar 1000 kilos de pan al día y distribuirlos, bueno, la contabilidad también me permite evaluar esa eficacia porque yo voy a tener claramente cuánto estoy vendiendo, cuántos kilos de pan estoy vendiendo, cuánto estoy gastando en materiales, etcétera. Entonces me va a poder también medir si soy eficaz de acuerdo al objetivo que me planteé. Porque si yo me puse como objetivo vender, no sé, 30.000 kilos de pan en el mes y estoy vendiendo 20 y hago una comparación, estoy vendiendo menos de lo que me propuse. Y ahí tengo que tomar una decisión y decir, a ver, ¿qué hacemos para poder llegar a los 30.000 kilos mensuales de pan que tengo que vender? ¿Ya? Y ahí también entra la parte operativa en el sentido de tomar decisiones de gestión, ¿ya? Entonces,
rescato estos datos contables y en gestión digo, a ver, si no estoy llegando a los 30.000 kilos de pan y yo quiero llegar a los 30.000 kilos de pan en el mes, ¿qué tengo que hacer? Puedo contratar, por ejemplo, a más personal para poder fabricar esa cantidad y poder distribuir esa cantidad. Pero ahí tengo que sacar los cálculos, si me conviene contratar a un panadero más o personal mayor, a ver si esos 30 kilos de panes los puedo fabricar, pero si no los vendo. Entonces ahí tengo que empezar a tomar decisiones y a poner en la balanza qué cosas me convienen en términos empresariales, económicos, de gestión, financiero, para ver si me va bien o me va mal. ¿Ya? Porque finalmente igual estas decisiones van a depender también de los movimientos del mercado, ¿ya? En relación a, no sé, precios de la harina, en este caso, ¿cierto? La contingencia, por ejemplo, ahora, la contingencia de los permisos sanitarios, etcétera. Entonces, todo va a depender del contexto en donde yo me esté moviendo como empresa. 5. También la contabilidad permite conocer la eficiencia respecto del uso de los recursos de la empresa. Por ejemplo, la productividad de las máquinas, también se logra eficiencia cuando un pequeño gasto de dinero en publicidad genera grandes ventas. Eso es muy cierto, porque los jefes, los gerentes, los dueños pueden decir, a ver, voy a invertir tanta plata en publicidad y puede que eso no signifique ningún aumento de las ventas, ¿ya? Pero por lo contrario, si ese dinero fue bien invertido y esa publicidad fue muy buena, ¿ya? Y lograron disparar las ventas en más de un 50%, ese dinero ya está recuperado en el fondo. Porque cuando yo hago una inversión, en este caso está hablando de la publicidad, ya sea radio, televisión, redes sociales, etcétera, yo hago publicidad, invierto y pago por esta publicidad, se supone que debería retornar ese dinero con mayores ventas. Eso en el fondo es lo que hacen las empresas. ¿Bien? Si no está sucediendo, es un dinero mal invertido claramente, ¿ya? Por eso hay que tomar decisiones con mucha información por todos lados, ¿ya? Yo cuando tomo información, cuando soy dueño de una empresa, cuando tengo una empresa a cargo, tengo que recopilar mucha información y dentro de esta información está la información contable, está la información que está pasando en los medios, que está comprando la gente, cómo se está comportando la gente. Toda esa información yo la tengo que recopilar y me sirve a mí para tomar este tipo de decisiones. Invertir, no invertir, hacer publicidad, no hacer publicidad acá o allá, ¿cierto? Entonces, de esa manera, las empresas van gestionando todo su trabajo para que les vaya bien y tener, obviamente, utilidades, ¿ya? No sé, chiquillos, si tienen alguna duda, alguna pregunta hasta el momento de lo que hemos hablado con respecto de lo que es la contabilidad, de qué se trata la contabilidad, para qué me sirve la contabilidad, qué aspectos trata. Los escucho. Aquí en el chat, bueno, dice, si aumenta el capital, hasta los almacenes deben tener un registro. Dice Yael. Sí, claro, los almacenes tienen lo que se llama la contabilidad simplificada. ¿Qué es la contabilidad simplificada? Es cuando llevan un libro, por ejemplo, de compra y ventas, ¿ya? Los almacenes en general tienen que registrar las facturas de compras y las facturas de venta y las boletas de venta. ¿Ya? Y para eso tienen el libro de compraventa que lo tienen que llevar de manera mensual, ¿ya? Y el contador de estos negocios lo que hace es declarar en el fondo el IVA todos los meses. Y finalmente en el mes de abril, en el proceso de la operación renta, ¿ya? El proceso de operación renta con el formulario 22 lo declaran en el mes de abril. ¿Y dónde lo declaran? En el Servicio de Impuestos Internos, ¿ya? Y eso obviamente viene también asociado con diferentes tipos de informes, el balance general que tiene que presentar también, que eso lo hace un contador y lo presenta para poder determinar cuánto de impuesto tiene que pagar, no solamente IVA, sino también el impuesto a la renta, ¿ya? Porque recuerden que los negocios también pagan impuesto a la renta, pagan lo que se llama el PPM también, que es el pago provisional mensual. Y ahí finalmente en el mes de abril se determina a través de la contabilidad
si es que este negocio tiene que pagar más impuestos o tiene una devolución de impuestos en el caso del IVA, ¿cierto? Recuerden que en el IVA se paga y se cobra un IVA en el caso de los negocios. Entonces el resultado de la diferencia es un IVA por pagar o un IVA a devolver. Entonces de ahí se determina eso y por eso muchos negocios tienen en el mes de abril, mayo ya una devolución del IVA o si es que es al revés, tienen que pagar, ¿cierto? Un mayor IVA. Va a depender de lo que vaya trabajando, ¿cierto? Y de los resultados que tenga ese balance general de acuerdo a la información que entregó el libro de compra y venta. Bien, no sé si hay dudas, consultas. Todo muy claro, profesor. Ya, perfecto. Vamos a pasar a lo que fue la última guía, ¿ya? ¿Qué hora es? Son las... Ya, vamos a trabajar unos 10, 12 minutitos más con respecto a eso porque tenemos clase hasta las 2:30 para poder pasar a lo que es informática, ¿ya? Para poder aclarar algunas cosas también de informática para que ustedes ahí lo tengan en consideración. ¿Ya? Voy a buscar la última guía. Que es la guía 6, en donde en la lectura 2, recuerden que en la última guía iban 2 textos de lectura, ¿ya? En donde la lectura 2 ya estábamos hablando específicamente de lo que eran activos y pasivos, ¿cierto? Y en donde hablábamos del concepto de igualdad de inventario, ¿ya? Aquí se los voy a mostrar. Bien, aquí ustedes están viendo entonces lo que es la lectura número 2, que fue la última clase que vimos, y me gustaría también hacer un repaso de cómo se mueven las cuentas contables. Pero antes vamos a recordar también la definición de lo que decíamos delante, ¿ya? La definición de lo que son los activos y de lo que son los pasivos, ya que este concepto lo vamos a ver de aquí hasta fin de año. Y que se lo tienen que aprender y tienen que determinar y saber qué son activos y pasivos, ¿ya? Entonces, en contabilidad existen principalmente 2 grandes grupos, ¿ya? El grupo de los activos y el grupo de los pasivos. Y después vamos a ir separando por subgrupos, una especie de mapa conceptual, ¿cierto? En donde vamos a agrupar, ¿ya? En matemática cuando hablamos de los grupos y los subgrupos, ¿ya? También. En este caso también existen grupos y subgrupos después, dentro de la misma clasificación. En el caso de los activos dijimos que es todo lo que posee la empresa más lo que le adeudan. Ya todo lo que tiene la empresa, lo que posee, propiedad. ¿Ya? Y vamos a ir clasificando y vamos diciendo, a ver, ¿esto es activo o esto es pasivo? Cuando yo les digo, a ver, una máquina, ¿ya? Que la empresa compró, ¿es un activo o un pasivo? ¿Qué me podría decir? Una máquina, ¿qué sería? ¿Un activo o un pasivo de la empresa? ¿Un activo? Un activo, ¿cierto? Pero esa máquina yo la compré con un préstamo. ¿Ese préstamo qué sería? ¿Un activo o un pasivo? El préstamo sería un pasivo y la máquina un activo. Exactamente, muy bien. ¿Quién fue? No reconozco esa voz. La ¿Ariel? Yael. ¿Ah? La Yael. Yael Leiva. Muy bien. A los cuartos un poco más reconozco las voces, pero me cuesta un poco identificar más las voces de los terceros, porque tuve un poquito tiempo ahí en el colegio. Pero Yael, estás en lo cierto. Cuando yo digo, a ver, una máquina comprada por la empresa se convierte en un activo, porque es lo que tiene la empresa, pues, lo compró y lo posee, por lo tanto es propiedad de la empresa y forma parte del grupo de los activos en contabilidad. Pero esa máquina yo no la pude comprar y pagarla, ¿cierto? En efectivo, pagarla de inmediato,
porque quizás no me alcanzaba la plata, por diferentes motivos. Por lo tanto, yo me tuve que endeudar, ¿ya? Y hay diferentes formas de endeudarse, directamente con el proveedor, o sea, el que me vendió la máquina, de firmarle, por ejemplo, pagarés con el compromiso futuro de poder pagársela, o decirle al banco, mire banco, necesito comprarme una máquina, necesito tanta plata, ¿ya? Por lo tanto, me tuve que endeudar para comprar esa máquina. Entonces, la máquina sería un activo, pero el préstamo sería un pasivo, de acuerdo a la definición. Porque dice que los activos es todo lo que tiene la empresa más lo que le deben, ¿ya? Y los pasivos es todo lo que debe la empresa a terceros y a sus dueños. ¿Quiénes son los terceros? Los proveedores, los bancos, las financieras, el Servicio de Impuestos Internos en el caso de los impuestos, o la Tesorería General de la República, quien recauda estos impuestos, ¿cierto? Entonces, desde ahí, jóvenes, espero que les quede muy claro el concepto de activo y pasivo, ¿ya? Ahora, también le explicaba la otra vez que ¿por qué le debe a los dueños, por qué la empresa les debe plata a los dueños? ¿Qué me podría explicar eso? Ese concepto. ¿Por qué se dice que la empresa tiene una deuda con los dueños? ¿Cuál es esa deuda? Cualquiera, lo que se les venga a la mente. A ver, vamos respondiendo. Ya, Vivian, ¿puede abrir tu micrófono, no? Vivian, ¿por qué dices tú que el capital? ¿Puede abrir tu micrófono? Ah, no, te deja abrir el micrófono ya. Pero ¿por qué dices tú que él es el capital? A ver, ¿qué me podría fundamentar? ¿Está en lo correcto, Vivian? ¿Ya? ¿Tiene relación con el capital? ¿Qué me podría contestar esa? Porque en los pasivos dice, a ver, todo lo que debe la empresa a terceros y a sus dueños. ¿Y qué le debe a sus dueños? Ahí hay parte de la respuesta, es el capital. A ver, ¿y por qué el capital? ¿Qué me podría contestar eso? Nayeli, Molina. Sí, claro, es una inversión inicial, ¿cierto? Para la empresa. Nayeli Molina, ¿estás por ahí? Eric, Dígame. yo creo que es porque el capital lo ponen los dueños, por cierto, como dice el Jeremy, es la parte, la inversión inicial de la empresa y la ponen los dueños, po. Exactamente. Ahí está la respuesta. Porque los dueños, ¿cierto? Ponen el capital, ponen de su dinero privado, personal, ¿cierto? Dinero a la empresa. Recuerden que acá, cuando se crea una empresa, los dueños son aparte, ¿ya? Se dice que, claro, ya ellos invierten, ¿cierto? Pero los dueños, la plata de los dueños, por ejemplo, si yo creo una empresa, ¿ya? Y yo tengo una casa, esa casa es mía, personal, pero no es la casa de la empresa. Por eso hay que separar aquí las aguas y no hay que mezclar los bolsillos, ¿ya? Una cosa es la plata de la empresa y otra cosa es la plata de los dueños. Son dos cosas diferentes. Aquí no tenemos que mezclar peras con manzanas. Por lo tanto, acá los dueños pusieron una plata para que la empresa pudiera funcionar. Y este dinero, técnicamente se dice que en algún minuto, ¿ya? Esta se tiene que devolver. Pero no es exigible, o sea, no se dice que la tiene que devolver mañana o pasado mañana, o en 10 años, o en 20 años, o en 50 años, ¿ya? Esta plata sirve para que la empresa pueda funcionar, ¿ya? Pero es una deuda en el fondo que asume la empresa con los dueños, por eso es un pasivo, ¿ya? Y dentro de esta plata, dentro de este patrimonio, está el capital, están las utilidades, están las reservas, ¿ya? En el cual estas reservas los dueños las pueden retirar, parte de esta utilidad la puede retirar, ¿ya? No todo, porque imagínense si retira todo el capital no podría funcionar la empresa. Entonces, dentro de este capital,
Recuerden que con esta plata del capital yo pude comprar activos, ¿ya? Con este capital yo puedo comprar activos. ¿Qué tipo de activos? Por ejemplo, máquinas, herramientas, materias primas, quizá un local comercial, ¿ya? Que lo compré para la empresa, para que pueda vender los productos, ¿ya? Entonces, de esa manera la empresa funciona, porque de otra manera no tendría cómo, ¿ya? Sin recursos propios la empresa no podría funcionar, ¿ya? Entonces, por eso hay que tener muy claro, en términos contables, activos, todo lo que tiene la empresa, más lo que le deben, que puede ser, por ejemplo, si la empresa le dio un crédito a los clientes y yo le vendí mercadería a los clientes, pero los clientes me dijeron, yo voy a pagar después, ¿cierto? Por lo tanto, esa deuda de los clientes es parte de los activos, ¿ya? Y por otro lado, el otro gran grupo de pasivos es todo lo que la empresa le debe a terceros más lo que le debe a sus dueños. Entonces, también dijimos que estábamos clasificando acá. Tenemos un gran grupo, ¿cierto? En términos de clasificación, tenemos pequeños grupos también, ya que son los siguientes, que los vimos más abajo, que son, por el lado de los activos, activo circulante, activo fijo y otros activos, ¿ya? ¿Cómo se clasifican los activos? De acuerdo a su liquidez. ¿Quién me puede decir el concepto de liquidez? ¿Qué significa la liquidez? Ser líquido. ¿Quién se recuerda? De las clases anteriores también que lo vimos. ¿Qué es la liquidez? Vivian, Ariamna por ahí, Jeremy, ¿se acuerdan? Linda, Marcela, ¿ya? Es el dinero, ¿cierto? Es el dinero. ¿Qué tipo de dinero? Porque recuerden que el dinero puede tener muchas formas. Pueden ser monedas, pueden ser billetes, puede ser una transferencia electrónica, puede ser una tarjeta de crédito, una tarjeta de débito, en efectivo, ¿cierto? La liquidez tiene que ver con cuánto me demoro en convertir un activo en dinero en efectivo. Por eso se clasifica, los activos se clasifican de activos circulantes y lo primero que dice ahí, dice dinero en caja. ¿Qué más líquido que dinero en caja? Nada, ¿ya? Eso en el fondo, por eso tiene esta clasificación, de lo más líquido a lo menos líquido, ¿ya? Me escribe Jeremy y dice, cuando buscas trabajo y te ofrecen una cantidad líquida. Eso es otro concepto, claro que sí, ¿ya? Cuando te ofrecen el líquido es el dinero a pagar, lo que te van a pasar al bolsillo, ¿cierto? Con todos los descuentos. Cuando hablamos en términos de remuneraciones, cuando hablamos del sueldo líquido, es el sueldo a pagar. Cuando te descuentan la AFP, la ISAPRE, el seguro de cesantía, todo eso, y los bonos y todo, ¿cierto? Sumando, restando, lo que te dé el final es el dinero a recibir, es el dinero líquido, ¿ya? Ahí ya él dice, es la capacidad que tiene una entidad para obtener dinero en efectivo y así hacer frente a sus obligaciones a corto plazo. Excelente, muy bien Yael. Eso se trata de, por ejemplo, si a lo mejor tengo que cubrir una deuda que es urgente y la tengo que pagar, voy a tener que echar mano, como se dice, a mis activos fijos, vender, por ejemplo, activos fijos y convertirlos en dinero en efectivo para poder pagar estas deudas, ¿ya? Como dice ahí la definición de Yael. Es la capacidad que tiene una entidad para obtener el dinero en efectivo y así hacer frente a las obligaciones. ¿Y qué son las obligaciones? Son las deudas principalmente. Una obligación es una deuda, ¿ya? Que puede ser, yo adquirí una deuda o una obligación con el banco porque me dio un préstamo, porque me dio un crédito. Yo tengo una obligación con mis proveedores porque yo les compré materias primas. Por ejemplo, sigo con el ejemplo de la panadería. Si yo tengo un proveedor de un molino harina, le compro sacos de harina a mi proveedor y yo le dije, mira, pásame 50 sacos, pero yo te lo pago el otro mes. Eso sería una deuda y una obligación que tengo con ese proveedor para poder seguir fabricando mi pan, ¿ya? Por lo tanto, en términos de activos fijos, yo esto lo puedo convertir en líquido. Por eso acá separamos y dividimos estos activos en circulantes. Dinero en caja, banco, depósitos a corto plazo,
Si yo tengo cuentas de ahorro en el banco, también es un activo de la empresa. Facturas por cobrar a los clientes, deudas de los clientes, activos circulantes. Mercadería, materias primas también son activos, son existencias. Después los activos circulantes también tienen subcuentas, que las vamos a ver más adelante. Productos terminados en proceso, activos fijos, máquinas, vehículos, muebles, equipos, terrenos, edificios, locales comerciales propios, ¿ya? Otros activos, derecho a llave de un local comercial, esto cuando, por ejemplo, si yo compro otra empresa que ya está funcionando y pago, ¿cierto?, un derecho por poder funcionar. Uso de marcas comerciales, yo le ponía el ejemplo la otra vez del McDonald's, ¿cierto? Todos los McDonald's que existen en Santiago son de dueños diferentes. No es solamente la empresa McDonald's que es dueño de esos locales, sino es un particular que le paga a McDonald's por usar esa marca, ¿cierto? Y funcionar como local comercial de comida rápida. Y si ustedes miran las boletas, el root del McDonald's, por ejemplo, de Puente Alto no va a ser el mismo del Florida Center, por ejemplo. Son root diferentes porque son empresas diferentes. Pero sin embargo, están pagando el uso de esa marca. Por usar la M de McDonald's se paga, ¿ya? Para poder hacer negocio con eso. La patente de un proceso industrial también. Por ejemplo, si yo quiero fabricar, no sé, alcohol, o quiero fabricar otro producto químico y eso está patentado por otra persona, yo tengo que pagar, ¿cierto?, el permiso para poder fabricar eso, ya sea el permiso del producto o el permiso de la patente industrial para fabricar productos industriales, que eso me lo da la municipalidad, ¿ya? Y la patente, el pago de esta patente, ¿cierto?, también forma ser parte de un activo fijo. Perdón, de otro activo, ¿ya? Porque son activos intangibles. Y por otro lado tengo los pasivos, que son principalmente las deudas que tengo, ya sea por créditos, por facturas por pagar, deudas con los proveedores, créditos bancarios a corto plazo, créditos hipotecarios si me compré una casa o si me compré un departamento, créditos bancarios a más de un año, en el caso de los de largo plazo. Recuerden que aquí hay una separación. Pasivo circulante, deudas de menos de un año, hasta 12 meses, y pasivo de largo plazo, un año o más. Tengo también, finalmente, el patrimonio que hablábamos recién, que es el aporte de capital, que es el dinero que la empresa le dé a sus dueños, las utilidades obtenidas, ¿cierto?, las ganancias e utilidades obtenidas que se pueden retirar parte de ellas, no todos, o también reservas, que son parte de las utilidades que no se fueron retiradas, que también tienen que estar dentro de una cuenta y tener claramente, ¿cierto?, dónde están. Bien, vamos a llegar hasta acá, porque, bueno, acá en los movimientos contables, 2 minutitos más para poder pasar a lo que es informática. No sé si tienen preguntas hasta acá. ¿Les queda claro la clasificación de activo y pasivo, la definición de activo y pasivo, lo que es liquidez, lo que es largo plazo, corto plazo? ¿Estamos claros con eso, chiquillos? Si está bien, me dice la Ariadna, perfecto. ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a lo que hemos explicado? Bien, Jeremy, perfecto. Ya, y lo último que aparece en esta guía, que es en el fondo lo que es la igualdad del inventario. Siempre, cuando yo haga un ejercicio contable, los activos me tienen que dar igual que los pasivos, tiene que dar el mismo número, la misma cifra, ¿ya? Si es que esto no me da igual, quiere decir que algo en la contabilidad hice mal. Si los números no me cuadran, si la sumatoria de los activos no es igual a la sumatoria de todos los pasivos, algo hice mal, algo cargué mal, algo registré mal, algún asiento contable lo puse al revés o no registré algo, ¿ya? Por lo tanto, siempre cuando nosotros hagamos un ejercicio en el futuro contable, tiene que dar esta igualdad para poder comprobar que los ejercicios están correctamente registrados. Acá, por ejemplo, si yo tengo la sumatoria de los pasivos y le sumo el patrimonio, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Los pasivos,
cuando hablo de pasivo circulante y pasivo de largo plazo y le subo el patrimonio, me tiene que dar igual a la sumatoria de todos los activos, ¿ya? Y acá, cuando habla de la ecuación patrimonial, el patrimonio, por lógica, ¿cierto? Y por temas matemáticos, la sumatoria de los activos menos la sumatoria de los pasivos me debería determinar el patrimonio, que era una de las tareas también de una guía, que no sé si es la última guía, que ustedes tenían que determinar cuál era el patrimonio de la empresa, ¿ya? Entonces, ustedes sumen los activos y suman los pasivos y los restan, el resultado de ese debería ser el patrimonio de la empresa, ¿ya? Por si alguien no ha hecho esa guía, aquí está la ecuación y aquí está la respuesta en el fondo para poder calcular de dónde yo obtengo el patrimonio. Y yo lo obtengo del resultado de la sumatoria de activos menos la sumatoria de los pasivos. Y espero que eso también quede muy claro. Profe, yo ya lo hice, pero no entendí el caso 2. ¿Cuál era el caso 2? A ver, veámoslo al tiro. Eso era, pues. Dice que calcule el patrimonio de la empresa y explique qué representa de acuerdo al marco conceptual de la contabilidad. Eso era, pues. Acabo de decir la respuesta en el fondo. Porque mira, voy a leer el caso. Se inicia una empresa con el propietario Lucas y Matías, la que tendrá por giro restaurante de sushi. El negocio requiere que los socios aporten 12.800.000 pesos para comenzar a funcionar. Ambos socios aportan de manera igual 50% cada uno, ¿ya? O sea, de los 12.800.000, cada uno va a aportar la mitad. Recursos que son entregados a la empresa y comienzan a ser usados en las operaciones. Con el tiempo había solicitado un préstamo al banco para comprar una moto para repartir a los clientes. El valor de la moto es de 1.850.000 pesos. Y el préstamo fue por el mismo valor de la moto, el cual fue aprobado por el banco y transferido luego de firmar los documentos legales, y al tiempo siguiente se compraron muebles, los cuales tienen un valor de 595.000 pesos, los que fueron pagados con un crédito con una casa comercial, deuda del mismo valor de los muebles, ¿ya? Por lo tanto, ¿cómo calculo yo ese patrimonio? ¿Ya? Tan simple como sumar. En este caso tengo que sumar los 12.800.000, ¿cierto? Que es el valor del aporte del capital. Tengo que sumar el valor de la moto y tengo que sumar el valor de los muebles, ¿ya? Porque finalmente los 12.800.000 son parte del patrimonio, ¿cierto? Pero al final en la ecuación, ¿qué me dice? Lo voy a hacer acá mismo. Lo vamos a desarrollar. Denme un minuto. Lo vamos a desarrollar en la sumatoria y lo vamos a ir registrando. Están viendo mi pantalla, ¿cierto? ¿Me pueden decir si no? Sí, se está viendo la pantalla, Eric. Ya, perfecto. A ver, ¿dónde dejé la guía? Acá la tengo. La voy a correr por acá para ver los números y ustedes pueden ver esta. Ya, entonces dice que el aporte de los socios fueron 12 millones
12.800.000. Disculpen mis números feos, ¿ah? El capital 12.800.000, ¿ya? ¿Y el capital qué era? ¿Un activo o un pasivo? ¿Qué me recuerda? ¿Qué me puede decir? ¿Qué era el capital? Pasivo, ¿cierto? Perfecto. Entonces vamos a ponerle ahí una P de pasivo. Ya. Entonces, acá también dice que ya cada uno aportó el 50%. Eso no tiene mayor relevancia que el aporte de cada socio nomás. Y después dice que se compró una moto por 1.850.000. ¿Ya? 1.850.000. ¿Y qué sería la moto? ¿Sería un activo o un pasivo? Muy bien. La moto sería un activo para la empresa. ¿Ya? Pero también dice que el préstamo que tuvo que hacer al banco, ya también lo tuvo que tener. Por lo tanto, el préstamo fue por 1.000.000 también 850. ¿Ya? Por lo tanto, ¿eso qué sería el préstamo? El préstamo es un pasivo, muy bien. Muy bien. Muy bien, Yael. Entonces, lo mismo abajo, muebles por 595. Compré muebles. ¿Qué serían los muebles? Los muebles serían un activo, ¿cierto? Los muebles es un activo. Y el crédito en la casa comercial por el mismo valor sería un pasivo. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cómo determino el capital? Tengo que sumar todos los activos y sumar todos los pasivos. ¿Ya? Hagámoslo. Aquí tengo una calculadora. Sumo entonces los 12.800.000 más 1.850.000 más 595.000. ¿Ya? Y eso me da 15 millones. Lo voy a poner acá. Eso me da 15.245.000 pesos de total de pasivos. Total de pasivos. ¿Ya? Y ahora voy a sumar los activos. Los activos serían el 1.850.000 más los 595.000. Y eso me da 2.445.000. Que eso serían el total de activos. ¿Cómo determino el patrimonio? De acuerdo a lo que dice esta guía. Esta guía me dice que yo tengo que restar, ¿cierto? Restar activos menos pasivos. Entonces, son 2.445.000 menos la sumatoria de los activos, que serían, de los pasivos, perdón, 15.245.000. Por lo tanto, el patrimonio serían 12.800.000, que en el fondo sería el capital que puso, si ustedes se dan cuenta, es el mismo capital que puso los dueños, porque finalmente todo lo que se ha comprado ha sido en base a créditos. Entonces desde ahí yo determino el patrimonio. ¿Cuál sería el patrimonio? 12.800.000, que en el fondo sería el capital, ¿cierto? El capital
que pusieron, aquí está, el capital, ¿cierto? Que pusieron los dueños, ¿ya? ¿Se entendió, chiquillos? Esto sería el capital. Capital. ¿Ya? Eso. Entonces hago el caso 2 o dejo la guía así porque se la envié igual. Me interesa que ustedes sepan cómo se fue desarrollando. Ahora, si quieres desarrollarla, ¿cierto? Y quieres mandarla, porque si la mandaste incompleta, la idea es que la mandes la guía completa. La puedes desarrollar y mandármela de nuevo, ¿ya? Ya, genial. Muy bien, Yael. Entonces, hasta aquí quedamos con lo de contabilidad. Bien, no sé si alguien tiene alguna duda. Bueno, después de a las 12:30 también voy a estar ahí conectado para que me puedan hacer preguntas, a las 12:40, ¿ya? Para poder terminar lo que es contabilidad. Y ahora pasar a lo que es informática, unos segunditos que es un poquito más corto, ya tiene quizás menor grado de complejidad. ¿Quién recuerda lo último que vimos en informática? ¿Quién me puede decir? Estoy mirando la tarea y ya me recordé. ¿Quién se recuerda? ¿Se recuerda por acá? ¿Qué vimos en informática la última vez? Creo que fue lo de la foto de perfil, ¿o no? ¿Ya? Sí, esa es una cosa que vimos con respecto a la foto de perfil. Fueron crear carpeta en Gmail Eso mismo. para mantener el orden, dijo. Perfecto. ¿Ya? La actividad tenía relación a la creación de carpetas, ¿ya? A través del correo electrónico. ¿Ya? Por lo tanto, yo cuando abría mi correo electrónico, yo abro acá mi correo electrónico y puedo generar carpetas, ¿ya? Y lo que ustedes tienen que hacer, en el fondo, es ir acá a la creación de carpetas o administrar etiquetas también puede ser a través de eso. Puedo ir, que puedo acceder a través de este menú al lado izquierdo, ¿ya? Como también puedo acceder a ese menú desde aquí, desde esa ruedita, ese engranaje. Accedo a ese engranaje y voy a ver todos los ajustes y voy a etiquetas. Y las etiquetas tienen la misma lógica de una carpeta en mi computador, ¿ya? Esa es la gracia en el fondo de estas etiquetas, en donde yo puedo administrar toda la información que me va llegando. Entonces, como automáticamente me genera la papelera, ¿cierto? Etcétera, yo puedo poner más temas, ¿ya? ¿Y cómo lo hago? A través de la creación, ¿ya? Yo puedo crear más carpetas o modificarlas, ocultarlas también. Tengo como varias opciones ahí en ese sentido, ¿ya? Y distribuirla por temas, ¿ya? ¿Cómo las creo? Me voy aquí a la izquierda, abajito, al final de todo esto dice nueva etiqueta, ¿ya? Pincho ahí en nueva etiqueta y ahí voy a poner, ¿cierto?, el nombre de la etiqueta. Y como recomendación, yo en la guía les ponía ahí la idea de estas etiquetas era que... Deme un minuto porque parece que lo cerré. A ver. La idea que las etiquetas fueran representativas de lo que me va llegando a mi correo, ¿ya? Por lo tanto, yo cuando me llegan los correos, la idea es ir clasificándolos. Ese es principalmente el motivo de poder generar etiquetas. Por lo tanto, mi recomendación fue de crear una cierta cantidad de etiquetas que son las siguientes, según las asignaturas. Y en el caso de usted era Administración 1,
para los correos o tareas que le llegan de la profe Cecilia. Administración 2, Eric, lenguaje, matemática, historia, inglés, ciencias para la ciudadanía, filosofía, educación de la fe y MET, que es cuando le llegan las grabaciones, cuando uno puede grabar, ¿cierto? En Meet le llega automáticamente un correo de la grabación. Ya, por eso también la anoté. Ahora, si usted quiere poner otra etiqueta, por ejemplo, puede ser personal, ¿ya? Para todos los correos personales quizás que le llegan a su bandeja de entrada, o puede ser correos del curso, o no sé. Ahí usted puede ir creando también la cantidad de etiquetas que usted quiera, ¿ya? A través del correo electrónico. Entonces, una vez que usted tenga creada, y se pueden anidar también. ¿Qué quiere anidar? Pues lo puedo, por ejemplo, si yo creo una carpeta XCR, la puedo anidar con otras carpetas que yo ya tengo. Entonces va a ser una subcarpeta de esa, ¿ya? También se puede hacer. Pero en este caso ya no es tan necesario, solamente vamos a poner carpetas. Y la segunda actividad, además de generar las carpetas, era ir clasificando. Por ejemplo, ¿cómo yo clasifico? Ya, por ejemplo, acá me llegan correos de John Retamal, en este caso, ¿ya? John Retamal, si ustedes saben, es el inspector, ¿cierto? Entonces, yo reviso el correo, ¿cierto? Lo leo, la asistencia de los cursos, ¿ya? Etcétera, etcétera, que tengo la asistencia de ambos días, ¿ya? La vi, la revisé y ahora lo clasifico. ¿Cómo lo clasifico? Selecciono y voy a mover a, y yo tengo una carpeta que se llama Inspectoría, ya que está anidada en Educación Media Técnico Profesional. Entonces, yo selecciono Inspectoría, pum, y ese correo se me va a ir a esa carpeta. Por lo tanto, después cuando yo requiera acceder a esa información, digo, a ver cómo accedo, y si tengo la embarrada, ¿cierto? Tengo llenos de correo en mi carpeta de recibido, ¿cierto? Y tengo todo mezclado, yo no puedo acceder rápidamente a un correo que me llegó. Entonces, si me preguntan o necesito saber la información que me mandó el inspector, yo rápidamente busco la carpeta de inspectoría, que la tengo aquí, y tengo todos los correos del inspector. Y tengo la asistencia del lunes, de los informes de estudiantes, etc. La pauta de reunión de apoderados que mandó el inspector. Entonces, ahí yo puedo clasificar y puedo acceder muy rápido a la información. Nosotros somos administración, por lo tanto tenemos que tener una lógica, ¿cierto?, de orden, y tenemos que tener las cosas clasificadas, tenemos que ser ahí bastante cuadrados en eso, tal cual como estábamos hablando recién de la contabilidad, que tiene una lógica, tiene una estructura y un orden para poder tomar decisiones y para poder acceder de manera rápida a la información. Pasa exactamente lo mismo con esto, que es el correo electrónico. Yo puedo crear etiquetas y clasificar mi información. Ahora, la información que no es relevante, quizá la voy borrando, ¿cierto? Directamente a la papelera, ¿cierto? O si es importante, voy ahí clasificando la información para poder acceder de manera rápida, eficiente y eficaz a esta información. Bien, eso es lo que habíamos visto la semana pasada, y para poder corroborar que usted hizo esto, creó las etiquetas, usted puede sacar un pantallazo, opción 1, opción 2, sacarle una foto, ¿cierto?, a las etiquetas que creó. Tiene que aparecer que es el usuario suyo, o sea, acá en la esquina superior derecha tiene que aparecer que usted es el usuario, y me tiene que aparecer las carpetas que usted creó acá a la izquierda. Entonces ahí le puede sacar o un pantallazo, que se puede hacer con imprimir pantalla desde el teclado, si es que está en el computador, ¿ya? Un pantallazo desde el celular también puede ser, ¿ya? O saca una foto directamente a la pantalla, ahí vea usted de qué manera se le simplifica el tema, y me lo puede mandar por correo. Y recuerden que el correo aparece ahí en la guía, en donde usted me tiene que mandar esa foto, ¿ya? profesor.eric.silva@gmail.com, y me manda las fotos en donde usted clasificó estas etiquetas, ¿ya?
Y a modo de resumen también recuerden que usted tiene que tener también una firma en su correo electrónico. Recuerden siempre también que cuando mandan un correo electrónico tiene que poner un asunto en relación a lo que está mandando. Por ejemplo, guía número 2. Y el mensaje tiene que decir, profesor Eric, profesora Cecilia, estimado profesor, buenas tardes profesor. Primero siempre un saludo y después redacto el mensaje. Envío guía número 4. Y a lo mejor si está atrasada la guía, alguna justificación. Profesor, me atrasé en esta guía porque bla, bla, bla. Entonces, siempre usted cuando esté en el trabajo y tenga que mandar un correo electrónico, tiene que redactar un mensaje, ¿ya? Y para esto tenemos que usar la creatividad, la redacción, ojo con las faltas de ortografía. Recuerden que en el computador siempre te marca con rojito abajo en el caso de que tenga alguna falta de ortografía y yo lo pueda corregir, ¿ya? Y al final la firma, en donde aparece, no sé, saludo atentamente, su nombre, la especialidad de administración, algún teléfono quizá o alguna página web que lo habíamos hablado también en clases anteriores, ¿ya? La idea es que ustedes configuren la firma. ¿Cómo se configura la firma? Me voy a la ruedita, ¿cierto? Ver todos los ajustes, me voy a general, me voy al final, donde dice firma y puedo adjuntar esta firma. ¿Cómo la creo? Ya sea a través de una imagen como lo tengo yo, ¿ya? O puede ser a través de texto. Por ejemplo, yo puedo tener varias firmas, de hecho, voy a poner firma 2. Voy a hacer una firma 2. Y en la firma 2 le voy a poner aquí, saluda atentamente profesor Eric. Ya. Y abajito, especialidad administración. Si se dan cuenta, escribí mal ambas palabras. Entonces, clic derecho, busco que esté correcta ahí, dice especialidad. Pum, aprieto y me lo corrige. Administración, también lo escribí mal. Y anoto. Eric, está bien escrito, ¿ya? Pero me marca rojo porque a lo mejor no, esa palabra no está dentro del diccionario en mi computador. Entonces lo que puedo hacer yo, añado al diccionario, porque yo estoy seguro que Eric se escribe así, ¿ya? Y estaría listo, ¿ya? Estaría listo, solamente me faltaría, no lo cambió. Especialidad, administración, ahí está. Entonces estaría listo eso. Y yo, ¿qué hago? Guardar cambios. Siempre guardar cambio al final. Todos los cambios que haga al final me aparece guardar cambios. Entonces, cuando yo vaya a redactar, ¿cierto? Un mensaje, un correo nuevo, tengo que poner el asunto, el mensaje, tengo que adjuntar el archivo, me va a aparecer mi firma. En este caso, esta es mi firma oficial, pero acá lo tengo como una imagen, ¿ya? Pero ahora Google, con todas las modificaciones que ha hecho, yo puedo poner la otra firma aquí. Elijo mi firma 2. Y ahí está mi firma 2. No me la cambió. Ahí está. Mi firma 2. Saluda atentamente, profesor Eric, especialidad de administración. Esa sería mi firma 2. O puedo seguir ocupando mi firma 1. Que es esa, la de abajo. O también puedo poner sin firma. ¿Cierto? Y ahí la firma se borra. ¿Ya? Espero que esté muy claro eso, chiquillos. Porque eso lo tienen que tener sí o sí y tienen que configurar de esa manera ese correo un poco para ordenar y un poco para profesionalizar cuando mandemos el correo electrónico. ¿Bien? ¿Qué hora es? Son las 12:35, nos pasamos 5 minutitos, pero como igual entramos más tarde, así que ya no hay problema. Pero los chiquillos tienen que entrar ahora a la clase con Cecilia, ¿no? Sí, a las 12:30, entiendo. O a las 12:40, no sé. Bueno, ahí le decimos, no sé si habrá hablado algo la profe Ceci en el chat. Ahí vamos a ver. Creo que no. No. Solamente dice ahí, no. No ha escrito nada la profe Cecilia. Así que, ya chiquillos, los dejo entonces para que se puedan conectar con la profe Cecilia.
Cualquier duda o consulta me lo indican y me hablan por interno, por WhatsApp, por correo, como quieran. ¿Ya? Así que nos vemos. Si quieren se despiden por el chat o abren su micrófono para despedirse. Chao, profe. O me escriben. Que estén muy bien.